El tema de dietas poliméricas es un tema que, bueno, pues el farmacéutico, yo creo que oficina de farmacia, yo no tengo oficina de farmacia, pero por lo que sé, por lo que me cuentan y por compañeros de profesión, pues muchas veces desconocen lo que realmente se está vendiendo, ¿no? No podemos saber todos los laboratorios que nos llegan, saber cuáles son todas las formulaciones, y lo que sí es cierto es que, bueno, pues a mí me gustaría hacer un repaso de cuáles son los componentes de cada una de esas fórmulas, cuáles son las indicaciones de cada una de esas fórmulas en determinadas patologías y por qué es importante la nutrición enteral desde la oficina de farmacia. Parece que la nutrición enteral está como más predispuesta al farmacéutico de hospital, pero sin embargo, pues cada vez son mayores las demandas de información de los pacientes que llegan a la oficina de farmacia, cada vez está más implicada la alimentación en la oficina de farmacia por la cantidad de productos que se venden en una oficina de farmacia relacionados con la alimentación. Y en concreto, pues la nutrición enteral, aunque es una dieta que viene prescrita por un médico y que no podemos cambiar, porque todos sabemos que nos puede llegar un paciente con bueno, pues un problema que pues el mal sabor que le deja una dieta, problemas gastrointestinales que suceden, pues nosotros no podemos cambiar. Lo único que sí podemos hacer, y como muy bien ha dicho Nuria, hay que remitir al médico, no podemos cambiar una dieta, pero sí podemos dar un consejo, sí podemos remitir al médico, incluso si tenemos la confianza con el médico, llamar y decir qué es lo que le está pasando al paciente. La alimentación es imprescindible para mantener la vida y para mantener la salud de nuestro organismo. Cuando suceden los cambios o pequeños trastornos de deglución, de digestión, de mala absorción de los nutrientes, es cuando recurrimos a la nutrición artificial para suplir estos requerimientos nutricionales. La nutrición artificial está dividida en dos, que son la nutrición enteral, que se administra por vía digestiva, y la nutrición parenteral, que se administra por vía venosa. Si vemos un poco qué es el área, qué es la ciencia de nutrición, es un área que es multidisciplinar, está formada por, bueno, está desarrollada más bien por farmacéuticos, por bromatólogos, por tecnólogos de los alimentos, por médicos, por dietistas, por sociólogos. Todos contribuimos, todos contribuyen, todos estos profesionales contribuyen al desarrollo de esta ciencia. Es importante que la información que se dé, que la información que dé en este caso el farmacéutico desde su oficina de farmacia, sea una información veraz y sea consecuente y sea importante para ese paciente. Lo que comentaba antes es que en la oficina de farmacia es un lugar donde ya la alimentación ha cobrado mucha importancia, se venden muchos productos y todos están relacionados con el tema de la alimentación. Para hacer un pequeño, bueno, no me voy a meter mucho desde donde estamos, podemos hablar de la nutrición enteral, pero sí recordaros que desde hace 3.500 años atrás, con los egipcios ya se utilizaba una especie como de enemas, con, bueno, pues con suero lácteo, con leche, con vino, y se utilizaban con esta finalidad terapéutica. En la época de Grecia también, en el siglo XIX, se utilizaba una especie de preparado de carne de buey con hígado, bueno, pues páncreas, creo que era, o el páncreas del cerdo, así molido. Todo esto eran pues una especie de previos a lo que es la nutrición enteral. Pero lo más importante de todo es el concepto que ahora ha adquirido esta nutrición enteral como una nutrición terapéutica. El papel de esta nutrición terapéutica es porque se ha relacionado el concepto de la nutrición con lo que es el alimento-medicamento, con lo que es la nutrición órgano específica y lo que es la nutrición de una enfermedad específica. ¿Por qué? Porque ha evolucionado este concepto partiendo de la base de que ya conocemos cuál es la base de esa enfermedad y porque hay determinados nutrientes, determinados principios activos que se utilizan como tratamiento con esta nutrición enteral en base a esa terapia de esa enfermedad. ¿Qué es el soporte nutricional? Como muy bien hemos dicho, y como aquí dice Laskin en el año 2002, es la provisión de nutrientes de forma oral, enteral o parenteral con fines terapéuticos para mantener o para restablecer esa pérdida o llegar a conseguir ese estado óptimo de estado nutricional, ese estado óptimo de salud.
En base a lo que comentaba de la evolución que ha tenido la nutrición enteral, es muy importante ahora el concepto porque, conociendo esa enfermedad de base con la que se está tratando el paciente con este tipo de nutrición, hemos visto que hay una serie de sustratos que se utilizan en farmacología nutricional, como son compuestos nitrogenados, de ellos destacamos la arginina, la glutamina. Hay muchas fórmulas que si vosotros las veis detenidamente y conocéis los laboratorios y veis cuáles son los componentes de esas fórmulas, veréis que algunas están incluso, pues además de la fibra, llevan fosfofructooligosacáridos, que son los FOS. Son una serie de principios o de compuestos bioactivos que se incorporan para tratar eso que yo estaba comentando de esa enfermedad de base. Ya la nutrición enteral es más una terapia nutricional. ¿Cuáles son los objetivos que nos pretendemos afianzar con este tipo de nutrición? Pues fundamentalmente es suplir esos requerimientos metabólicos nutricionales, prevenir la enfermedad e intervenir en la curación de esa enfermedad. ¿Cuál es el efecto de esa infusión enteral de los nutrientes o de esos principios? Pues nos van a ayudar a mantener la integridad de la mucosa, ayudará a mantener la flora probiótica, ayudará a mantener el flujo sanguíneo visceral, habrá un mejor control de la glucemia, todo esto dependiendo de lo que comentaba antes, de esos compuestos, de esos nuevos nutrientes que se han ido incorporando a las fórmulas de nutrición enteral. ¿Cuáles son las indicaciones? Pues en aquellos pacientes que no pueden satisfacer sus requerimientos nutricionales con la dieta normal oral o una dieta habitual. ¿Cuál es el requisito para esta nutrición enteral? Pues que el paciente tenga un aparato digestivo con una mínima capacidad motora y funcional. Como vemos aquí, la indicación de la nutrición enteral pues es un esquema en el cual podemos ver que si hay un fallo orgánico de un órgano, pues vemos que si hay ese fallo orgánico, la fórmula que se administrará será una fórmula especial. Y dependiendo si hay un fallo intestinal o no, esa fórmula será o una fórmula adaptada a la patología o una fórmula oligomérica. Luego veremos cada una de las fórmulas que se han utilizado, que se utilizan en nutrición enteral. Yo voy a hacer un esquema general, luego no vamos a hablar de laboratorios, os pondré al final una pequeña diapositiva en la que vemos algunos ejemplos, pero solamente para relacionar lo que es la dieta, lo que es la formulación nutricional con la enfermedad. Y si no hay un fallo orgánico, pues utilizaremos una fórmula estándar y dependiendo si hay un estrés severo o no, es decir, dependiendo de las necesidades proteicas que tenga ese paciente o no, pues utilizaremos una fórmula normoproteica o una fórmula hiperproteica. Luego esa fórmula normoproteica puede estar derivada, si hay un aumento mayor o no, de una serie de requerimientos nutricionales. Por lo tanto, ahí ya hablaremos de fórmulas normocalóricas o de fórmulas que son hipercalóricas. ¿Cuál será la selección de la vía de esta nutrición enteral? Pues dependiendo fundamentalmente del tiempo que va a durar este tipo de nutrición. Si es superior a 6 semanas, hablaremos de ostomías, y si es inferior a 6 semanas, estamos hablando de sondas. En general, la sonda nasogástrica ya no se suele utilizar mucho porque, pues aparecen muchos problemas de que se desplaza, y se ha pasado fundamentalmente a lo que es la sonda nasoduodenal y la sonda nasoyeyunal. Perdona. ¿Cómo vamos a clasificar cada una de las fórmulas de nutrición enteral? Bueno, pues en primer lugar, dependiendo del aporte total o no de los nutrientes. Así hablaremos de fórmulas que son completas, hablaremos de suplementos y hablaremos de módulos. Y dependiendo del tipo, de la forma y de la cantidad de proteínas, hablaremos de fórmulas poliméricas, hablaremos de fórmulas oligoméricas o hablaremos de fórmulas especiales. ¿Cuáles son aquellas fórmulas que son completas? Pues aquellas que contienen todos y cada uno de los nutrientes esenciales y no esenciales que son requeridos para cubrir la totalidad de las necesidades de ese paciente y de esta forma pues mantener su estado nutricional. Estas son financiables todas por el Sistema Nacional de Salud. ¿Cuándo hablamos de suplementos? Cuando en ellos están presentes uno o más nutrientes, de forma que estos suplementos no son fórmulas completas, son incompletas. Siempre están diseñados para aquellos pacientes en los que la dieta oral no es suficiente y se aportan como suplemento para ese tipo de necesidad. ¿Qué son los módulos? Pues son preparados de forma enteral que están constituidos solamente por un tipo de nutriente. La combinación de varios tipos de módulos no daría una fórmula nutricional completa.
En general, ¿cuáles son los componentes que vamos a encontrar en una fórmula enteral? Pues vamos a hablar de que vamos a tener proteínas, tendremos grasa, tendremos micronutrientes, tendremos fibra y tendremos carbohidratos. ¿Qué tipo de proteínas, qué tipos de carbohidratos y qué tipo de grasa vamos a encontrar dependiendo de si la fórmula es polimérica o si la fórmula es oligomérica? Pues en una forma polimérica podemos encontrar que principalmente vamos a encontrar proteínas de tipo del caseinato sódico, del cálcico, del magnesio, lactoalbúmina, la proteína de soja. Así, bueno, no me voy a poner a describir cada uno de ellos porque creo que tampoco es el caso, sino ver más que nada las indicaciones, pero que sepáis lo que generalmente suelen tener cada una de estas fórmulas dependiendo de cuál de ellas se trate, ¿no? La fibra es muy importante en las fórmulas de nutrición enteral porque los efectos fisiológicos que tiene la fibra son importantes para mantener la funcionalidad del tubo digestivo. Podemos encontrar varios tipos de fibra, la fibra soluble y la fibra insoluble, y dependiendo de esas tendremos un componente u otro de fibra. Y lo que sí es importante es que se ha visto que la asociación de fibras con bacterias ácido-lácteas obtenemos en el organismo un efecto probiótico. Por ello, ahora veremos que lo que hablaba antes de la nueva terapia nutricional, por qué la nutrición enteral se asocia con una terapia nutricional y cómo ha ido evolucionando ese concepto, es porque la adición de determinados componentes, como hemos dicho, de compuestos nitrogenados, en el caso de las fibras, y esta asociación de fibras con bacterias ácido-lácticas, se ve que se potencian los dos efectos y que produce un efecto probiótico en el organismo. Además, otro de los componentes importantes en las fórmulas son los micronutrientes. Hablamos de vitaminas y hablamos de minerales. Estos nuevos nutrientes que os comentaba, que antes os había dicho, pues son los que ahora se están estudiando y que se ha visto pues que tienen potencialidad dentro del organismo tratando lo que hemos dicho de esa enfermedad de base. Así se ha visto que la incorporación pues de ácidos omega 3 es importante, la incorporación de la fibra, dependiendo del tipo de fibra, determinadas vitaminas, hay fórmulas que no se utilizan, no tienen un requerimiento especial de determinadas vitaminas y otras sí se incorporan con antioxidantes. Todo esto, aunque está un poco también más en estudio algunas cosas, sí se han sacado ya bastantes fórmulas, y si no ahora me lo comentáis, que contienen cada uno de ellos, ¿no? Como hemos dicho, ¿cómo podemos clasificar estas dietas? Y ya de lleno nos metemos en la formulación de las dietas poliméricas y cada una de las que podemos encontrar, ¿no? Pues por la forma de las proteínas tendremos dietas poliméricas o oligoméricas, si la proteína se incorpora de forma total o si se incorpora de forma hidrolizada o se incorpora de forma de aminoácidos, hablaremos de oligoméricas. Así, por la complejidad de la proteína, pues hablamos que las dietas poliméricas serán compuestas por almidones, por proteínas enteras, en este caso estamos hablando de las proteínas enteras, y si son dietas oligoméricas hablaremos de péptidos o de aminoácidos solos. Por la cantidad de proteínas, otra forma de clasificarla, hablaremos de dietas normoproteicas cuando las calorías proteicas estén por debajo del 20% del valor calórico total, y hablaremos de dietas hiperproteicas cuando las calorías estén por encima del 20% del valor calórico total. Dependiendo de la densidad energética, hablaremos de dietas normales o de dietas concentradas. También creo que hay dietas diluidas, ¿no?, que se utiliza. Bueno, pues las dietas normales son aquellas que el valor calórico está por debajo de 1,25 kilocalorías por mililitro de la dieta y en las concentradas mayor a 1,25. Y dependiendo de la utilización, pues serán dietas para situaciones normales y dietas para situaciones especiales. ¿Cuáles son las fórmulas nutricionales? ¿Cuáles son los parámetros que hay que tener en cuenta? En este caso, bueno, pues el farmacéutico que está haciendo esta fórmula. Desde la oficina de farmacia a lo mejor esto no es tan importante, pero sí, pues conocer que el sabor, por ejemplo, es una de las cosas que nos van a hacer llegar los pacientes cuando nos dicen que esa fórmula pues les sabe mal. Pues es importante saber cuáles son los componentes que hay que tener en cuenta en la formulación de esa nutrición enteral, de esa fórmula de nutrición enteral. Pues estos son los parámetros que podemos encontrar. Cuando hablábamos de la densidad calórica antes, hablábamos de una fórmula concentrada o hablábamos de una fórmula diluida o hablábamos de una forma estándar. Pues aquí tenemos los parámetros en los cuales nos vamos a mover. ¿Cuáles son las características físicas? Otra cosa que es importante, que por ejemplo el Pilar me hizo una consulta un día charlando con ella por teléfono, pues fue que la mayoría de las dietas que se suelen prescribir son dietas que son isotónicas, es decir, que tienen una osmolaridad inferior a 300 milimoles por kilogramo de solución.
En la elección de la dieta siempre lo que vamos a elegir es eso, o sea, una dieta que sea isotónica, que son las que producen menos efectos gastrointestinales, menos problemas de diarreas y que nos llegan muchas veces los pacientes y que son lo primero que acusan, ¿no? Este es un esquema de lo que vamos a hablar ahora, de cuáles son las formulaciones, porque el problema de este tema, que es un poco árido, es que las dietas poliméricas son unas dietas con unas características físicas formuladas, y lo importante de esto es que yo creo que nos quedemos para qué están indicadas, ¿no? Siempre que sepamos de esta forma también, pues si sabemos que tenemos un paciente diabético, pues qué medicación, porque sabemos la medicación que puede estar tomando, qué tipo de interacción puede haber entre medicamento y alimento, ¿no? Que a veces, bueno, pues no es lo suyo, pero hay mejor médicos que han pasado por alto determinadas cosas y están prescribiendo una fórmula, y luego nos llega el paciente a la farmacia y vemos que aquello es incompatible, ¿no? ¿Cuáles son las características? Vamos a hablar de una dieta estándar, de una fórmula polimérica estándar. ¿Cuáles son las características? Bueno, pues como hemos dicho antes, fundamentalmente o de primera base será isotónica. Tendrá una densidad calórica entre 0,9 y 1,2 kilocalorías. No sé si, os pregunto, no sé si esto es importante para vosotros o no. Yo creo que más bien no, ¿no? Por lo que veo. Simplemente vamos, si queréis, directamente a las indicaciones y ver dónde pueden estar. Bueno, pues la fórmula, hombre, me gusta decirlo porque creo que es importante conocerlo, ¿no? No lo vamos a estudiar, pero sí es importante saberlo, ¿no? Las indicaciones de esta fórmula, pues como vemos, son para pacientes con función gastrointestinal conservada, es decir, que no tienen unos requerimientos elevados de proteínas, en fórmulas de inicio de la nutrición enteral, en el tipo de realimentación, después de una operación, en el posayuno, en pacientes que no son desnutridos y que no tienen unos requerimientos especiales, como alternativa a una fórmula enriquecida, cuando estas han sido mal toleradas por el paciente, en una dieta mixta con una dieta oral, pues como una suplementación oral cuando la ingesta es insuficiente. ¿Cuál sería la indicación de una fórmula polimérica con fibra, en este caso soluble? Pues, como sabemos, la fibra soluble es un sustrato metabólico para los enterocitos, de forma que fermenta el colon, dando lugar a ácidos grasos de cadena corta. ¿Cuáles son las indicaciones? Pues en síndromes diarreicos, en la enfermedad inflamatoria intestinal y en el tropismo intestinal alterado, es decir, en el reposo intestinal, en una hipoperfusión, etc. Fórmulas poliméricas concentradas son aquellas que son energéticas. ¿Cuándo estarían indicadas este tipo de fórmulas? Pues en grandes quemados, en aquellas situaciones que requieren una restricción de volumen, es decir, hay una insuficiencia cardíaca, hay una insuficiencia hepática o hay una insuficiencia renal. En una intolerancia gástrica debido a volúmenes altos y por vía oral como suplemento para aquellos pacientes que sí están desnutridos o, por ejemplo, los pacientes que vienen con una anorexia. Fórmulas que son poliméricas pero que son hiperproteicas. ¿Cuáles son las indicaciones? Pues fundamentalmente cuando hay una situación de hipercatabolismo en un paciente crítico, es decir, hay un trauma, hay una sepsis, en el post-cirugía mayor, después de una cirugía mayor, en una neoplasia, en el SIDA, pérdidas proteicas elevadas en grandes quemados, en una fístula, en enteritis y en pacientes que son desnutridos, ¿no? Hablamos de fórmulas oligoméricas, que son aquellas en las que los aminoácidos se administran de forma hidrolizada. Las indicaciones van a ser, pues, en una enfermedad difusa de la mucosa intestinal, es decir, en una enfermedad inflamatoria intestinal, en una enteritis actínica, cuando hay una deficiencia de sales biliares o en una secreción pancreática, en postcirugía, en ictericia obstructiva, que suele ser bastante importante y que nos llega es bastante común en determinados pacientes, en síndromes malabsortivos, donde hay una mala respuesta de determinadas dietas que son poliméricas. Fórmulas especiales, es decir, fórmulas que van destinadas, como lo que decíamos, a esa terapia nutricional de base conocida, de enfermedad de base conocida. Pues son fórmulas inmunomoduladoras, que en este caso ya hablamos no de este tipo de fórmulas, sino de farmaconutrición. En el caso de una fórmula destinada a situaciones de diabetes, cuando hay una patología gastrointestinal, cuando hay una insuficiencia hepática, cuando hay una insuficiencia renal, cuando hay una insuficiencia respiratoria y cuando son pediátricas. ¿Cuáles son las fórmulas inmunomoduladoras? Pues igual, tienen una serie de características, como veis, están formadas por aminoácidos, como antes comentaba, pues como son glicina y arginina.
dependiendo de esas características que les vamos a obviar, ¿cuáles son las indicaciones? Pues en el estrés metabólico severo, donde hay un gran requerimiento calórico y además un gran requerimiento también proteico, en una cirugía mayor, en una sepsis, en un politraumatismo y en los grandes quemados. Fórmulas completas especiales, en este caso, para una hiperglucemia. ¿Cuándo estarían indicadas? Pues en pacientes diabéticos, dependiendo del tipo de carbohidrato y dependiendo del tipo de grasa, la fórmula será una u otra. Sabéis que hay varias fórmulas en este sentido. Y dietas que son especiales para control de la hiperglucemia en situaciones de estrés. Así hablamos, dependiendo de una u otra, los carbohidratos y las grasas serán distintos, tendrán unos porcentajes diferentes en la formulación. Indicaciones de la insuficiencia hepática, pues fórmulas completas especiales, pues será en este caso, pues para siempre que surja o que haya una presencia de una hepatopatía y en enfermedades crónicas que no toleran grandes cantidades de proteínas de forma estándar, o sea, no toleran una forma polimérica estándar. En la insuficiencia renal, pues igual, ¿cuáles son las características? Pues habrá un aporte de proteínas de forma moderada y dependiendo si hay una diálisis o una prediálisis, el tipo de proteína será diferente. La mezcla de aminoácidos podrán ser esenciales y no esenciales, como hemos dicho, y serán fórmulas tanto normo como hipercalóricas, dependiendo de esa situación. Y en la insuficiencia respiratoria, pues sobre todo para tratar aquellos pacientes en los que se produce un efecto de hipercapnia. En los pacientes oncológicos la fórmula será una fórmula polimérica, una fórmula que estará enriquecida en ácidos grasos omega 3, con un alto contenido en fibra y además que esté reforzada en antioxidantes. Cuando hablamos de los nuevos nutrientes y de la incorporación de estos nutrientes como terapia nutricional, pues en este caso es una fórmula que viene bastante bien descrita. Ya hemos dicho que la incorporación pues, de los nuevos ácidos grasos, de las nuevas vitaminas, pues aquí en este caso debe estar reforzada con antioxidantes. Y esto es lo que os comentaba, que bueno, pues por hacer un poco un esquema así general de qué ejemplos son los que tenemos de formulaciones y cuáles son las características de esas fórmulas y cuáles son las indicaciones, pues aquí he pretendido englobarlas casi todas y poner pequeños ejemplos de cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, si queréis, pues volvemos a repetir un poco cómo sería una fórmula polimérica hipercalórica, pero bueno, pues creo que lo importante de eso es saber sobre todo la indicación que tiene esa fórmula en el paciente adecuado y que vosotros veáis cuáles son las indicaciones, qué es la medicación además que está tomando el paciente en el caso de que la esté tomando y ver qué tipo de interacción puede ser la que se podría estar surgiendo, ¿no? Suplementos. Suplementos son aquellos que, como hemos dicho antes, no contienen todos los nutrientes necesarios. Contienen vitaminas, contienen minerales, pero no cubren todas las recomendaciones dadas de forma general. Alguno de ellos puede ser que aporte fibra. No constituyen, por tanto, una única fuente nutricional, sino que se aportarán como suplemento a un tipo de dieta alimentaria. Pueden estar saborizados porque, bueno, como también están por vía oral, pues es importante el tema del sabor, la palatabilidad, todo esto en este tipo de fórmulas está muy bien estudiado. Dependiendo también de la textura, pues podemos tener formas líquidas o podemos tener formas de tipo pudding o crema. ¿Cuándo estarían indicados este tipo de suplementos? Pues de formas especiales, pues en patologías renales, en patologías hepáticas, en cierta cicatrización de úlceras, o sea, de heridas, y en las EPOC. Módulos, pues son nutrientes que se administran de forma aislada. Cuando los juntamos entre sí, pues podemos, como hemos dicho antes, podríamos hacer una fórmula nutricional completa. Aquí también hay que tener en cuenta que están indicados con necesidades específicas y que la textura, pues hay que tenerla también presente, que puede ser en forma de polvo. La mayoría de ellos son en forma de polvo o también son líquidas. Y bueno, pues esto es un poco la composición que tendría este tipo de módulo. Y, bueno, pues hacer hincapié ahora en cuál es la nomenclatura, que yo creo que esto sí que muchas veces a lo mejor tener un papelito todo esto en la farmacia nos viene fenomenal, porque nos llega MLMC y nos quedamos así de primera y decimos, bueno, MLMC, ya no me acuerdo de esto que era, ¿no?
bueno, pues a lo mejor esto sí es una forma práctica de entender qué tipo de dieta, ¿no? No nos vamos a saber qué cantidad de proteínas, si es polimérica tal, pero sí saber a qué corresponde cada una de esta nomenclatura, ¿no? Esto me lo pidió Pilar que lo hiciera al final porque bueno, pues yo creo que, aunque yo no tengo oficina de farmacia, repito, creo que sí es algo que la gente demanda, ¿no? Y bueno, pues que mejoremos el cuidado nutricional de nuestros pacientes desde lo que es la perspectiva de la nutrición enteral, ¿no? Gracias.